Ya está. Doménica, se ve bien la proyección, ¿no? Doménica. Doménica tiene problemas con su audio, señorita, pero sí se ve bien. Ya, perfecto. Pues comenzamos. Hay un grupo, creo que se retira a las 7 de algunos compañeros de ustedes que tienen prácticas, así que vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. A ver si alcanzan a escuchar toda la clase. Una parte ya la hemos resuelto en las prácticas. Entonces, vamos a hablar hoy día de adaptación celular y también de otras patologías dentro de nuestro curso. A ver, la célula frente a los agentes lesivos. En condiciones normales, las células permanecen en un equilibrio dinámico homeostático, como cualquiera de nosotros, ¿no? Como personas también estamos en un equilibrio, ¿no? Igual nuestras células. Estas células reaccionan frente a las influencias adversas mediante la adaptación. Es lo que hemos visto en las prácticas de los grupos del martes y los del día jueves, de hoy día. Puede ser una lesión reversible o una lesión irreversible. Irreversible es que ya no tiene retroceso, ¿no es cierto? Entonces sería muerte celular. Ahora, según su capacidad proliferativa, los tejidos se dividen en, eso ya lo deben saber ustedes, ¿no? En tejidos lábiles, que son aquellos tejidos con la capacidad de proliferativa, o capacidad proliferativa, es decir, que están en constante mitosis, ¿no? En los que más del 1.5% de sus células están constantemente en ciclo celular, en división celular, más del 1.5%. ¿Y cuáles son estos tejidos? La piel, el epitelio intestinal, la médula ósea y los folículos linfoides. Tejidos estables son tejidos que tienen células que normalmente existen en un estado sin división, no como las anteriores. Son menos del 1.5% de estas células se encuentran en ciclo celular, es decir, en división celular. ¿Cuáles son? Tejido conectivo, tejido adiposo, el músculo liso. Por eso hoy día vimos que existía el término de atrofia, ¿no? El músculo liso no puede multiplicarse. Entonces, el único mecanismo que tiene para adaptarse es crecer en tamaño, solamente aumentar su volumen. Y el tejido óseo. Los tejidos permanentes no tienen capacidad de regeneración, contienen células diferenciadas o permanentes, por eso se llaman permanentes. ¿Cuáles son? El músculo estriado, el músculo cardíaco, tejido nervioso y médula suprarrenal. Estos son unos ejemplos. Hay otros más, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de adaptación? No vamos a pasar rápido porque ya lo hemos revisado con los dos grupos. Entonces, tenemos una célula que está normal, en homeostasis, recibe un estrés, ya sea por una infección, por un virus, y trata de adaptarse. Si esta célula no puede adaptarse, es decir, tiene una incapacidad de adaptación, se produce una lesión celular, que también se puede producir por un estímulo nocivo. Ahora, esta lesión celular puede ser reversible si es leve o es aguda o es transitoria. Entonces, se hace una lesión reversible que nuevamente regresa a su estado normal. Ahora, si este estímulo nocivo se hace crónico o esta lesión ya es crónica, grave o progresiva, se va a una lesión irreversible. Quiere decir que ya no hay marcha para atrás, ya no puede regresar a una célula normal. Y estas lesiones, ¿cuáles son? Es la muerte celular. Tenemos dos términos, necrosis y apoptosis, que lo vamos a revisar en la clase también hoy día. Entonces tenemos los 4 mecanismos de adaptación de la célula: atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia. Les había enseñado que, para que se acuerden, la T, ¿no? De tamaño, atrofia disminuye tamaño, hipertrofia aumenta de tamaño, ¿no? Hiperplasia número de células y metaplasia cambia de un epitelio a otro. Nuestro dibujito. Atrofia disminuye en tamaño y número del tejido normal, las células. Hipertrofia
Es la misma cantidad de células, pero aumentan en tamaño solamente. Hiperplasia aumentan en número. Acá hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 y acá hay más de 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, más de 20. Entonces, esto es una hiperplasia. Y metaplasia, tenemos acá un epitelio cilíndrico y acá tenemos un epitelio escamoso. Entonces, el epitelio cilíndrico se transforma en escamoso. Y habíamos dicho que nosotros tenemos un tejido que es fuerte, ¿no? Que es la piel. Y en esta piel, ¿qué tejido encontramos? ¿Qué epitelio? El escamoso. Entonces, usualmente la mayoría son metaplasias escamosas, pero hay otro tipo de metaplasias con otro tipo de epitelios, no solamente la escamosa, que es la más frecuente, sí es la más frecuente. Entonces, hipertrofia, aumento del tamaño de las células. Acá vemos nuestro dibujito. Entonces, los órganos hipertrofiados no tienen células nuevas, sino más grandes. Aumentan en tamaño. Y habíamos hablado que tenían que hacer una tareita en las prácticas, ¿no? Hipertrofia patológica. ¿Cuándo es patológica? Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá un miocito, pero del músculo cardíaco. Cuando aumenta la presión arterial, hay una sobrecarga. Entonces, estas células que ya hemos visto que no se pueden multiplicar o no están en división celular frecuentemente, ¿qué mecanismo tienen para adaptarse? Solamente aumentar de volumen o aumentar de tamaño las células. Por eso se llama una hipertrofia patológica. Hipertrofia fisiológica. Ustedes busquen más ejemplos. Hipertrofia fisiológica. Habíamos hablado del útero. Entonces, cuando una mujer sale embarazada, estos miocitos, ¿qué tienen que hacer? Crecer para que dentro del útero se desarrolle un bebé. Entonces, ¿aquí qué pasa? Una hipertrofia de estos miocitos. No crece, no se multiplican, sino empiezan a agrandarse. Y acá tenemos una imagen, ¿no? Músculo estriado normal, como les dije, ¿no? Expectativa, realidad. En las láminas que hemos visto, no se ve tan bonito como lo podemos ver en una figura, en un dibujo, ¿no? Pero ya les he dicho cómo podríamos ver el músculo liso para ver el citoplasma de estos miocitos, es mirando los núcleos, ¿no? Si están muy pegaditos los núcleos, es un citoplasma pequeño. Si están muy separados unos con otros, quiere decir que un citoplasma es grande. Acá tenemos un corte transversal de los miocitos, y acá los vemos en estado normal, y acá el doble, hasta 3, hasta 4 veces podría ser su volumen, ¿no? Entonces acá ha aumentado en tamaño. Eso es hipertrofia. Hiperplasia, aumento del número de células de un órgano o tejido. Y miren, se da solamente en aquellos tejidos o células que son capaces de dividirse. Entonces, es lo que habíamos visto hoy día en la mañana, ¿no? La hiperplasia prostática. Entonces, aumentan en número y ocurre en respuesta frecuente a estímulos mecánicos o hormonales. La hiperplasia patológica que hemos visto hoy día, de próstata, que era una hiperplasia tanto glandular como estromal, eso no se olviden. Y la fisiológica que también les mencioné, ¿no? Cuando las mujeres dan de lactar, también todas estas glándulas también aumentan en número. ¿Cómo las veríamos? Esta es una glándula normal, pequeñas, de una mujer que no está dando de lactar, y miren a la derecha cómo están de dilatadas. Habíamos hablado de esas dilataciones que se parecen quísticas, ¿no? Miren estas glándulas dilatadas. Acá tienen más secreción y han aumentado en número. Miren acá, si contamos acá, de repente hay unas 30, puede ser, hasta menos, 20 y tantas. Y miren acá, incontables, ¿no? Atrofia sería la disminución del tamaño y el número de células. Disminuyeron en tamaño, bueno, en esta imagen no se ve tan bien el tamaño, pero sí disminuyeron en tamaño y número, ¿no? Están más espaciadas. Tamaño. Ejemplos. La fisiológica acá te habla de la atrofia durante el parto. También les mencioné que puedo encontrar frotis de mujeres que pueden estar gestando o han dado a luz, que están durante la lactancia, un frotis de Papa Nicolau, cérvico-vaginal, puedo encontrar células atróficas, ¿no? Entonces me viene una lámina de un Papa Nicolau y veo atrofia y miro cuántos años tiene esta paciente, 25 años.
no, eso no coincide, ¿no? O se han equivocado de muestra, o qué pasó. Entonces reviso la historia, si no me han colocado si es gestante o algo, pregunto, averiguo, y ya. Digo, gestante o puérpera, ¿no? Puérpera de tantas semanas. Ah, entonces por eso es la atrofia. Y en otras circunstancias también, ¿no? Por falta de actividad, esa es la patológica, ¿no? Por falta de actividad, pérdida de la inervación, disminución del riesgo sanguíneo, nutrición inadecuada, pérdida de estimulación endocrina, en las mujeres, como hemos visto hoy día, ¿no? Hemos visto un endometrio atrófico y por presión. Acá lo que los puede dar como ejemplo es cuando nos enyesan. Me fracturo un artículo, me fracturo el brazo, me lo enyesan. Cuando me retiran el yeso, se dan cuenta que el volumen de ese brazo es mucho menor que el contralateral. ¿Por qué? Porque todos esos músculos, esos miocitos, no han estado en actividad. Entonces, al estar en actividad, se atrofian y disminuyen su tamaño. Entonces, por eso cuando me retiran el yeso, si fue en mi brazo, ¿por qué está más delgado que el otro? Es porque estuvo sin actividad y se atrofió. Y comienza ahí la rehabilitación también, ¿no? Entonces, todo tiene una secuencia y tiene todo un porqué. Entonces, un músculo estriado normal y uno atrófico. Lo normal, y miren, estos son pequeñitos, al corte transversal. Metaplasia. La metaplasia, ¿cuál es el término? Yo les he explicado en términos más fáciles, pero se debería definir así. Es la transformación patológica de un tejido adulto diferenciado en otro tejido adulto diferenciado, generalmente de la misma hoja lactodérmica. Se da principalmente en los epitelios, como lo hemos visto hoy día. Puede representar la sustitución de células sensibles al estrés por otras que soportan mejor las condiciones adversas. Como les dije, la piel soporta, ¿no? Soporta calor, soporta frío, soporta el agua, soporta todo. Entonces, por eso ese epitelio escamoso es fuerte y varios epitelios se transforman a ese epitelio, al escamoso. Por ejemplo, hoy día vimos el cérvix, ¿no? Acá tenemos de epitelio cilíndrico, pero bronquial, ¿no? Es cilíndrico ciliado. La persona fuma, hay una agresión a este epitelio, se tiene que hacer más fuerte y se transforma y se cambia a escamoso. Entonces sería una metaplasia escamosa. Eso lo vemos en el dibujito, pero ¿cómo lo veríamos en nuestra lámina? Aquí está el epitelio cilíndrico con sus cilios y acá empezando el epitelio escamoso. Y lo que hemos visto en nuestras láminas, es otra imagen, ¿no? Hemos visto las glándulas con el epitelio cilíndrico, que está lleno de moquito. Esos hablamos que era el endocérvix. Y si en esta zona, que supuestamente debería estar tapizado por este epitelio cilíndrico que está acá a la izquierda, no vemos epitelio cilíndrico por acá, vemos escamoso. Entonces, si estamos en el endocérvix, que debería haber un epitelio cilíndrico y vemos escamoso, estamos ante una metaplasia de endocérvix, ¿no? O de cuello uterino. La segunda parte de la exposición es lesión celular. Vamos a ver mecanismos de lesión celular, bases moleculares, lesión celular reversible o subletal, también se puede llamar así, y la lesión irreversible, dentro de eso es la muerte celular, necrosis y apoptosis. Entonces, un cuadrito resumen, me gustan bastante los cuadritos. También las imágenes. Entonces, esto lo van a revisar bien, miren. Respuesta celular frente a la lesión. Alteraciones de los estímulos fisiológicos, algunos estímulos lesivos no letales. Todo eso, ¿no? Aumento de la demanda, aumento de la estimulación, disminución de nutrientes, todo. La célula primero que hace, se trata de adaptar, ¿no? ¿Mediante qué mecanismos? Puede ser hiperplasia, hipertrofia, atrofia o metaplasia. O mediante qué respuesta sería, ¿no? ¿Qué respuesta celular para adaptarse? Ahora, menor aporte de oxígeno, lesiones químicas, infecciones microbianas, hay un proceso agudo o transitorio, puede ser un proceso crónico, progresivo, grave,
Entonces hay ya una lesión celular, como la imagen que ya creo que les he pasado. Y acá se puede ver una lesión reversible, quiere decir que regresa a su estado normal la célula, o una lesión irreversible, que es decir, muere la célula, y acá estamos con necrosis y apoptosis, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver también acumulaciones intracelulares, calcificaciones, y por último, envejecimiento celular, muy resumido. Ya, este es el dibujito que creo que nuevamente lo estamos pasando. Célula normal, sufre un estrés, se trata de adaptar. No puede adaptarse, ya se llama una lesión celular o se produce una lesión celular. Si es leve, aguda, transitoria, es reversible y regresa a su estado normal la célula. Si no es así, es una lesión irreversible. Si es grave, crónica o progresiva, lesión irreversible, que es la muerte celular, y tenemos dos mecanismos acá, necrosis y apoptosis. Entonces, la lesión celular es el resultado de un estrés celular tan intenso que las células ya no son capaces de adaptarse. Entonces, ya los mecanismos de adaptación aquí no van, no puede la célula. Las células transitan de un estadio de lesión reversible hasta culminar con la muerte celular. Del reversible puede pasar al irreversible y de ahí también a la muerte celular. De acá, no solamente puede regresar a reversible de la lesión, sino puede seguir su camino de reversible y después convertirse a irreversible. Lesión celular. La respuesta celular a los estímulos lesivos depende de la naturaleza de la lesión, la duración y la gravedad. Las consecuencias de la lesión celular dependen de el tipo, el estado y de la adaptabilidad. Entonces, en la lesión celular están implicados varios mecanismos bioquímicos que actúan sobre diversos componentes celulares esenciales. Vamos a ver algunos. Entonces, la lesión celular reversible, la primera, la que puede regresar a su estado normal. Son alteraciones estructurales y funcionales que se presentan en la etapa inicial del daño y que pueden corregirse si el estímulo nocivo es removido. Entonces, elimino el estímulo, la infección, el virus, algo, entonces la célula puede regresar a su estado normal. El resultado de alteraciones en uno o más componentes celulares, principalmente las mitocondrias, membranas y núcleos de las células, es lo que se afecta, ¿no? Las alteraciones morfológicas frecuentes son edema, miren, están resaltadas, así que puede ser pregunta de examen. Edema, bulas citoplasmáticas, eosinofilia citoplasmática y cambios grasos. Esos son 4 lesiones reversibles. Entonces, se consideran elementos celulares esenciales al sistema de membranas, las mitocondrias, el ADN del núcleo y el citoesqueleto. Mecanismos más comunes de lesión celular: interferencia con la función de la membrana, interferencia en la producción de energía, el ATP, interferencia con la síntesis proteica, alteraciones de la mitosis, alteración de las funciones específicas de la célula, alteraciones del balance iónico. O sea, acá tenemos un pequeño resumen que los podrán encontrar en los libros. Entonces ya habíamos hablado, ¿no? Disminución del ATP, hay lesión mitocondrial, hay entrada de calcio a la célula, hay aumento de esas especies reactivas de oxígeno, hay lesión de la membrana, hay mal plegamiento de las proteínas y lesión del ADN. Veremos lo más resaltante. Ya, entonces tenemos el agotamiento intracelular del ATP. Hay un cese del flujo sanguíneo que se llama isquemia. Acá hay una falta de oxígeno, que es la hipoxia. Hay disminución de la síntesis mitocondrial del ATP. Hay un agotamiento intracelular del ATP. Lo que veíamos en la lámina anterior, disminución del ATP. Entonces, ¿qué me conlleva todo esto? Hay falla de la bomba del sodio-potasio ATPasa de la membrana. Hay una entrada de sodio y agua a las células, por eso las células se hinchan. Entonces, hay una hinchazón del retículo endoplasmático. Hay una falla de la bomba de calcio de la membrana, hay calcio libre en el citoplasma, hay activación de fosfolipasas, hay lesión de la membrana, también hay entrada masiva también de agua y calcio a la célula, y hay liberación de enzimas lisosómicas.
Hay falta de la síntesis proteica. Miren todo lo que lleva una disminución del ATP. Hay hinchazón mitocondrial, hay cambio a metabolismo anaeróbico, hay acúmulo de ácido láctico, disminución de pH intracelular, activación de enzimas de pH bajo, y todo esto que me lleva, lo que quiero que se acuerden, a muerte celular. Entonces, disminución del ATP me lleva hasta la muerte de la célula. El calcio. El calcio se encuentra secuestrado ¿en dónde? En las mitocondrias. Se encuentra también en la luz del retículo endoplasmático liso. Es bombeado al espacio extracelular y se encuentra unido a una proteína transportadora del calcio. Se libera tras la lesión. Entonces, el calcio libre, ¿a qué me lleva? A la activación de proteinoquinasas, activación de las fosfolipasas, activación de las proteasas y las endonucleasas. ¿Y qué me lesiona? Y me producen lesiones, fosforilación de proteínas, lesión de la membrana, desestructuración del citoesqueleto y lesión del ADN y de la cromatina. Dibujito. Ya, tenemos la célula que no se pudo adaptar y recibe un estímulo lesivo. Se produce primero una lesión reversible. Hay tumefacción de las mitocondrias, todo lo que hemos visto ahorita. Esto es el resumen. Esto no se pueden olvidar. Tumefacción de las mitocondrias y de otras organelas intracelulares que también habíamos visto, degranulación de los ribosomas. La célula se puede recuperar, eliminación de los componentes lesionados por autofagia, solita, como que las deglute, y puede regresar a una célula normal. Si no puede, ¿qué pasa? La lesión irreversible que llega hasta la muerte. Hay una alteración de la membrana. Miren el dibujito. Miren el borde de esta célula. Es lo que vamos a ver en la histología, así que traten de acordarse de esta imagen. Miren cómo son los bordes de la célula. Bien delimitados, casi redonditos, pero son medio lisos, ¿no? Igual acá. Esta célula no ha sufrido mucha lesión. Pero ¿qué pasa cuando es una lesión irreversible? ¿Qué habíamos dicho? Que entra líquido a las células. Y cuando entra líquido a las células, ¿qué puede pasar? Se empiezan a deformar, ¿no? Y forman hasta bulas, como unas protuberancias a los costados, porque están empujando la membrana, estos líquidos. Todo lo que ingresó a la célula está empezando a empujar la membrana. ¿Y qué puede pasar con la membrana? Si yo estoy estirando, es como un globo, que yo lo estiro, ¿qué pasa? Revienta, ¿no? Entonces puede la membrana, que miren, acá ya es irregular, puede reventar y eliminar todas estas organelas, todo que ya está como destruido acá adentro y se forma como un detritus. Entonces acá sale, ¿no? Alteración de la membrana y de todas las organelas intracelulares, deformación de la membrana que lo estamos viendo y fragmentación de las organelas intracelulares. Todo sale y se forma como un detritus. Y tenemos acá la célula, mire, ya destruida, y mire el color, ¿no? Es más rosada, acá los van viendo en dibujitos. Las organelas ya están todas destruidas, que no las vamos a ver en la histología, las organelas, pero traten de imaginarse lo que pasó en la célula. Y eso sería la muerte celular o necrosis. A ver, un segundito. Dime. Sí. Sí. Ya, sí, seguimos. Lesión celular reversible o subletal. Se llama reversible o subletal, cualquiera de los dos. Yo utilizo más el término reversible. La lesión subletal o reversible se asocia a alteraciones estructurales reversibles, compatibles con una larga vida de la célula, aunque con alteraciones funcionales muy mínimas, ¿no? Traten de imaginarse los dibujos. Ahora, la consecuencia habitual de la lesión subletal o reversible se desarrolla en 4 estadios. El primer estadio es la tumefacción celular aguda. Es la primera manifestación ante cualquier injuria aguda. Se produce por entrada del agua, lo que ya hemos dicho, ¿no? Ahora, cuando entra el agua a la célula, tiene un nombre. Se llama degeneración hidrópica de agua, ¿no?
Entonces, podemos ver, yo voy a utilizar ese término, degeneración hidrópica. Entonces, ya me imagino que ingresó agua a la célula y la célula se ha como degenerado, se ha deformado. Y o acumulaciones de grasa, que es metamorfosis grasa en la célula. También puede haber acúmulos de grasa. En la próxima práctica me parece que tenemos algunas láminas con esto. Ese es un hígado, que ya la macroscopía no es un hígado normal. Veo acá unas lesiones medias amarillentas. ¿Y qué veo acá? Lesión subletal, degeneración hidrópica de los hepatocitos. Un hepatocito normal, si se acuerdan de la histología, acá está todo hematizado, pero los hepatocitos van como en fila india, como el trencito, una detrás de la otra, y yo veo los núcleos, así, unos seguidos del otro. Algo así es los hepatocitos, así se colocan, uno detrás de otro. Pero miren acá, degeneración hidrópica. Miren cómo está el citoplasma de esta célula. No es rosado como este, ¿no? Es más claro. Y esto es porque se ha como edematizado la célula. El hepatocito está edematizado. Y acá hay unos pigmentos que lo podemos ver aquí. En el estadio 2 hay una depresión de glucógeno. Es el resultado de la paralización de la fosforilación oxidativa. Hay algunos términos que no les voy a preguntar en los exámenes como sale acá, ¿no? Fosforilación oxidativa, términos que no los utilizo, pero quiero que ustedes se acuerden cómo les estoy explicando. Como les dije, la patología es como un cuentito. Tenemos que, como en la mañana preguntaba a un compañero, que después lo terminé molestando, ¿no? Porque estaba muy preguntón. Ustedes mismos se responden, ¿por qué la glándula está más grande? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ingresó, hay más células dentro de la glándula, hay más producción de algún tipo de secreción de esa glándula. ¿Y qué pasa? La glándula se empieza, como el globito, que yo estoy inflando o le estoy llenando de agua en los carnavales, empieza a hincharse. Entonces, tengo que yo tratar más o menos como en la vida real, tratar de hacer mi lógica, ¿no? Si una célula es como una persona, ¿no? Entonces la lleno, o como les decía en la mañana, ¿no? Yo estoy en el aula, viene un bombero, hay un incendio y empieza a traer sus mangueras con esa presión de agua y empieza a introducir a nuestro ambiente agua. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Irnos a los costados, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Si es que hay mucha agua, nos va a aplastar. Entonces, traten de imaginarse. Por eso les digo, la patología es muy bonita, pero tienes que entenderla. Si no la entiendes, si no haces ese tipo de ejercicios como mnemotecnias, no van a poder. Entonces, no quiero que se aprendan esto de memoria, pero sí que más o menos sepan qué está pasando o qué pasa en estos mecanismos de las células cuando intenta adaptarse o cuando ha sido lesionada. Entonces, la depresión de glucógeno es el resultado de la paralización de la fosforilación oxidativa, aumento de ácidos lácticos y liberación de enzimas lisosomiales, que se activan por disminución del pH intracelular y aumento de la presión osmótica por la entrada de agua. Confuso, pero ya les dije cuál es el resumen. El 3, hay modificación de la membrana. En el estadio más avanzados de la lesión celular se produce una lesión de la membrana citoplasmática y las membranas de las organelas intracitoplasmáticas. Lo acabamos de ver en un dibujito, en este. Acá está. Cómo se deforma la membrana y todas estas organelas también se deformaron. Miren, ¿están igual que las primeras? No. Acá ya no son lo mismo, ni las mitocondrias, nada es igual. Modificación de las membranas y sus organelas. Y cuarto, cambio en las organelas celulares. Muchas alteraciones de las organelas celulares son principalmente dilatación y fragmentación en aquellas que están formadas por cisternas, el retículo endoplasmático liso, el rugoso, el aparato de Golgi. Cuando cesa el estímulo lesivo, se produce la reparación y o eliminación de las estructuras dañadas por mecanismos intrínsecos. La célula recupera su función. Si es algo que se puede, una lesión reversible, la célula regresa a su estado normal y sigue trabajando de la manera normal. Entonces, resumen. Me gustan los resúmenes.
Cuando ustedes vayan a exponer en seminario, también siempre les pido que la última diapositiva sea un resumen. Lo más importante, lo que todos nos tenemos que llevar a ese día del seminario, de esa exposición, hay algo que es mucho más importante, que todo el seminario es importante, pero hay algo que es más importante, que quiero que todos se acuerden, eso lo voy a plasmar en mi última diapositiva. Entonces, resumen, la lesión subletal o reversible es recuperable. El primer signo visible de la lesión subletal son los daños estructurales en las mitocondrias. Está, miren, está más anaranjadito, más resaltadito, por algo es. Más tarde, la lesión subletal se manifiesta por la tumefacción de otras organelas intracelulares, tumefacción o degeneración hidrópica, que también ya lo hemos visto en una imagen. Entonces, eso tenemos ¿alguien se acuerda de histología? Bueno, el que se acuerde, bingo. Este es un glomérulo, el riñón. Miren, es un glomérulo normal. ¿Y qué pasó acá? Está edematizado, ¿no? Acá está, edema celular. Cambio graso. ¿Dónde podemos los cambios grasos? Podemos verlo frecuentemente en el hígado, ¿no? Como les decía, miren cómo son los hepatocitos. Van como en fila india, miren, como si fueran así como cintas largas, uno detrás de otro. Filas indias se ponen así los hepatocitos. Pero miren qué veo acá. ¿Qué hay dentro del hepatocito? Es como una vacuola, ¿no? Pero esto es grasa. ¿Y cómo me doy cuenta que es grasa? ¿O qué es esto? ¿Qué estructura? O de repente, la doctora ya me dijo que cuando deshidrataban los tejidos se podrían formar algunos espacios. ¿Cómo me doy cuenta? Busco acá, busco mi respuesta. Miren el núcleo, acá está la flecha. ¿Qué pasó con el núcleo? Está a un costado y aplastado, ¿no? Quiere decir que dentro de este patocito hay algo. Y está esta imagen que es una formación lipídica, grasa, que está dentro del hepatocito que empujó el núcleo. Y acá en este lado se logra ver un pedacito del citoplasma normal del hepatocito, pero esa vacuola de grasa lo ha como deformado, no lo ha empujado. Entonces, esos son los cambios grasos. Ahora pasamos a la lesión celular irreversible. Aquí habíamos hablado que tenemos acá dos términos, necrosis y apoptosis. Imagino que algunos ya se acordarán, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de necrosis y apoptosis? Pero ahora vamos a ver las diferencias en la histología o en la patología, que es nuestro curso. Entonces, la lesión celular irreversible con muerte y necrosis celular. Cuando la célula sufre lesiones o daños irreversibles y no pueden recuperarse, progresa hacia la muerte celular, es decir, muere. La muerte celular se produce cuando el daño sostenido excede a la capacidad de autorreparación de la célula. La célula ya no va a regresar a su estado normal nunca, va a morir. Entonces, necrosis, el primer término. Llamamos necrosis celular a las alteraciones morfológicas que se producen después de la muerte de la célula. Las alteraciones del núcleo y la disolución de la membrana citoplasmática son los datos morfológicos más fiables de la necrosis celular. Lo hemos visto en la imagen, ¿no? Como en la imagen la célula se edematiza, se forman unas bulas, de ahí revienta. Y ahora van a ver que no solamente el borde de la célula se destruye o se deforma, también hay cambios en el núcleo. Vamos a seguir viendo. Muchas de las alteraciones morfológicas de la necrosis son el resultado de la digestión por las propias enzimas lisosomiales o autólisis. Ahora, ¿cuáles son estos signos que yo veo en la histología o en la patología? En el citoplasma se vuelve más eosinófilo. ¿Qué es eosinófilo? Habíamos hablado de unas coloraciones, ¿no es cierto? Eosina y hematoxilina. La eosina es el color lo que pinta más el citoplasma, es más rosado. Entonces, si es más eosinofílico, ese término también lo voy a utilizar, es mucho más rosado, llamativo, es medio es un rosado bien chillón, bien llamativo. Entonces, ahí me doy cuenta que esa célula no está normal porque me está coloreando muy eosinofílico. Dice acá, por coagulación de las proteínas y pérdida del ARN. Desaparición de las organelas intracelulares, que no las vamos a ver a simple vista, pero vamos a saber que existieron en esa célula que la estoy viendo eosinofílica.
Vacuolización generalizada, esas vacuolas, esas como bulas que podemos ver en la célula, la rotura de las membranas, que también ya lo hemos visto, como un globo, ¿no? Que ingresa agua, la célula se empieza a deformar, empieza a formarse como pequeñas bulas o vesículas o protuberancias en la célula, y al final, ¿qué pasa? Puede reventar, por esas zonas revienta. Donde está la bula es como un globito, ¡pah! Revienta ahí, entonces se deforma mucho más y todo ese contenido sale, pero como yo lo veo en la histología, como detritus, pequeñas manchitas o tejidos así pequeñitos, que los vamos a ver, imagino, de repente en alguna lámina. Mitocondrias con densidades floculares, que eso no lo vamos a ver. ¿Qué pasa en el núcleo también? Hay una rotura de la membrana del núcleo. Y miren, acá hay unos términos que me imagino que también los conocen, vamos solamente a recordarlos. Pignosis o condensación del núcleo, puede haber cariorrexis o fragmentación del núcleo, cariolisis o disolución del núcleo. Dibujitos. Célula normal. Núcleo pignótico. Miren, es un núcleo pequeñito y está más oscurito, más rosadito, un poquito más, no con tanta hematoxilia, no es un núcleo azul, pero es distinto al normal. Miren cómo es un núcleo normal de esta célula y miren cómo está acá, más rosadito, ¿no? Entonces es un núcleo, es pequeñito y más rosado, entonces digo, es un núcleo pignótico. Fragmentos cariorréxicos. Entonces, cuando el núcleo se ha fragmentado, le llamo cariorrexis. Y volvemos acá, un núcleo y fragmentaciones del núcleo por los costados. Bueno, está completito, está fragmentado. ¿Y cuál es el último paso? Para que yo me dé cuenta que una célula está necrosada, que ya no tengo, que es lo que usualmente veo, es esta. Acá, ¿qué me falta en esta célula? A ver, respóndanse ustedes. Acá había un núcleo pignótico, aquí había fragmentos y acá ya no veo un núcleo. Quiere decir que la célula murió. Y vemos acá la imagen de la derecha, las células sin núcleo. Entonces son células muertas, con bordes algo irregulares, porque miren, ya no lo veo acá el borde redondito, bonito, liso. Acá ya veo está un poco ya perdiendo su forma. Y acá abajo perdió su forma y ya no tiene núcleo. Entonces, es una célula que ya está necrosada. Ahora hay cambios bioquímicos también, hay liberación de potasio, hay liberación de enzimas a la sangre, ya eso lo debemos saber, ¿no? Cuando hay células necrosadas, el CPK o el CK está aumentado, el DHL, AST, ALT. Hay liberación de proteínas intracitoplasmáticas a la sangre, como la mioglobina, en el caso de las necrosis musculares, ¿no? En el paciente vivo, las células necróticas desaparecen por un proceso combinado de digestión enzimática y fragmentación, con fagocitosis por los leucocitos. Los leucocitos también, los leucocitos, los macrófagos, todos tratan de llevarse toda, como esos detritus, esa basurita, tratan de llevar, ¿no? Hacer la fagocitosis. Si esto no ocurre, los restos necróticos sufren calcificaciones distróficas. Eso también vamos a ver. Resumen, lo que me gusta. La lesión irreversible es irrecuperable, no va a regresar la célula nunca a su estado normal, la célula murió. La intensa eosinofilia de la célula muerta se debe a pérdida del ARN y a la coagulación de las proteínas. Entonces, hay una célula eosinofílica, quiere decir que mucho más rosada. Si comparo con zonas que están normal, me voy a dar cuenta que esas zonas están mucho más rosadas. Los núcleos pasan por las fases de pignosis, cariorrexis y cariolisis, ya sabemos eso, ¿no? Desaparece acá el núcleo en la cariolisis, dejando una célula arrugada y sin núcleo. También vamos a ver, y también los vamos a hacer en la próxima práctica, vamos a ver necrosis. Creo que les estoy dando 2 láminas de necrosis. Ahora, hay patrones también dentro de la necrosis, hay varios patrones, vamos a revisar los más frecuentes. El proceso de necrosis es muy variable, dependiendo de la causa, el tipo de tejido y la rapidez de la instauración de la muerte celular.
Se identifican varios patrones, veremos algunos. El más frecuente es la necrosis coagulativa. Acá, como dice, el patrón más frecuente es esta necrosis, producida principalmente por la oclusión del aporte sanguíneo de un vaso. O sea, hay una oclusión del vaso, ¿qué pasa? No llega sangre, no llega oxígeno a este tejido, a estas células. Ahora, pero esa necrosis tiene algo peculiar. La lesión delimitada se preserva, en esa lesión delimitada se preserva la arquitectura. Les había mencionado que yo miro bastante en mis tejidos arquitectura y las características de mis células, mi citología. Entonces, aquí en la coagulativa, la lesión o el tejido mantiene su arquitectura normal. Quiere decir que yo voy a reconocer qué tejido es. Es mama, es próstata, no sé, vesícula. Voy a reconocerlo, pero va a estar un tejido muerto, porque la arquitectura va a estar normal. Ya, acá tenemos una pieza de un riñón. Y miren, ¿qué es esto? El que se acuerde, bingo. Entonces, tenemos acá túbulos renales, ¿no es cierto? Este ha perdido un poco su forma, está medio alargadito, pero estos de acá no, miren, están bien redonditos. Pero ¿cuál es acá? ¿Qué me está llamando la atención? Mira, es un glomérulo. Estamos hablando ahorita de los túbulos renales. Miren, este es un túbulo renal prácticamente normal. Tiene todos sus núcleos, miren, más azulitos. Pero me voy a la derecha, este que ya se deformó un poco, pero reconozco que es un túbulo renal o no. A eso me refiero cuando dice que la arquitectura, la lesión es delimitada, pero preserva la arquitectura. Quiere decir que yo reconozco el tejido. Son túbulos renales, acá está mi glomérulo, pero miren, estas células de acá ya no tienen núcleo, ¿no? Está desapareciendo. Está necrosado, pero su arquitectura permanece igual. Lo llego a ver. Acá hay algunas que ya están, mira, ya están en muerte celular. Acá ya no hay núcleo, acá tampoco, acá tampoco. Unas cuantas sí tienen, acá igual. Y acá también. Es muy diferente a las que están acá a la derecha, ¿no? Miren, todas tienen núcleo. Todos tienen núcleo. El citoplasma es rosadito, pero acá es mucho más llamativo, ¿no? Pero acá lo que me llama más la atención es que no tienen núcleo. Y también tenemos una lámina con este problema. Entonces, vamos a verlo también, y vamos a ver con los túbulos renales. Los puedo reconocer mi histología. Sé que son túbulos renales, pero no es normal, ¿no? Ya no tienen núcleo. Pero la arquitectura sigue igual. Esa es la coagulativa. La licuefactiva, miren, licuefactiva, como un licuado, me suena, ¿no? Licuefactiva a licuado. Esta necrosis se observa en el cerebro y en las infecciones. Si ustedes buscan la literatura, lo relacionan mucho con esta necrosis en el cerebro. Pero yo no tengo una lámina, es bien difícil que consiga una lámina de cerebro con esta necrosis licuefactiva. Entonces también la puedo encontrar en las infecciones. En las apendicitis encuentro esta necrosis licuefactiva, que son más o menos son los abscesos, ¿no? Son acúmulos en cantidades de neutrófilos. Entonces, esa es la necrosis licuefactiva. Ahora, en esta necrosis sí pierdo la arquitectura, miren. Es una lesión que afecta a los tejidos más laxos, los blandos, y se pierde la arquitectura normal. Quiere decir que yo ese tejido no lo voy a reconocer. Me va a llegar el tejido y no voy a saber de dónde es. Si en la orden no me dice que es tejido, no sé, de repente es un tejido mamario, no sé. Y si no me dice, yo no lo voy a reconocer. Me va a llegar el tejido con las células muertas, ya con una necrosis, y yo no voy a saber decirle de dónde es, si es que el médico que me envía la muestra me coloca ahí, ¿no? Es mama, ¿no? Y esto es a lo que me refiero, ¿no? Son zonas amorfas con detritus celulares y abundante filtrado inflamatorio agudo. Cuando hablo de agudo, hablo de neutrófilos, ¿no? Y cuando hablo de crónico, hablo de linfocitos. Entonces, acá hay bastantes, un acúmulo gigante, grande, de puros neutrófilos. Pero acá no reconozco, miren, todo está, la arquitectura de ese tejido se perdió.
ya no sé qué es. Igual, eso lo vamos a ver cuando veamos también apendicitis. Y creo que también en la primera clase de práctica, la práctica 1, también les mostré ahí, hay unas imágenes de apendicitis donde no se ve la arquitectura, no se ve todas estas capas del apéndice, no veo la mucosa, no diferencio cuál es la capa muscular, no las diferencio bien, y eso es porque hay una necrosis licuefactiva. La necrosis gaseosa, también lo han escuchado, es la relacionada a la TBC, ¿no? ¿Y por qué se dice gaseosa? Porque se parece a un queso. Bueno, ellos lo imaginan que es un queso, miren qué feo queso. Medio amarillo, blanquecino, se deshace en tus manos. Sí me ha llegado así una necrosis gaseosa, se deshace en tu mano. Se observa en la inflamación tipo granulomatoso, clásico en la tuberculosis. ¿Y cómo lo veo? Esta es la necrosis gaseosa y en los bordes veo una formación de un granuloma, que lo vamos a desarrollar cuando hagamos inflamación crónica e inflamación granulomatosa, que es esta imagen de acá, ¿no? Los granulomas están compuestos, el granuloma caseificante está compuesto por un centro caseoso, de ahí sigue un manto de histiocitos, células gigantes multinucleadas, miren que la que está acá es una célula grande, multinucleada, tiene muchos núcleos, y al borde está un manto de linfocitos, que lo vemos, estos puntitos azules son linfocitos. Entonces, es la formación de un granuloma, como está en la imagen de acá a la izquierda. Pero eso no es lo que nos importa hoy día. Entonces, la necrosis gaseosa está relacionada con los granulomas, la TBC, y está acá en el medio, alrededor, como el cuerpo trata de defenderse y como que lo encapsula. Entonces, si yo le hago acá una coloración BK o un VAR o un Sil-Nielsen para ver Mycobacterium tuberculosis, va a salir positivo. Vaya a ver esas micobacterias por aquí, pintadas de magenta. Necrosis fibrinoide. ¿A qué me suena fibrinoide? Entonces, la necrosis fibrinoide se observa en las paredes vasculares, en la hipertensión arterial y las vasculitis. Miren, fibrina, fibrinoide. Ahorita vamos a ver una imagen. Y la necrosis hemorrágica, me suena que hemorragia, ¿no? Se presenta en tejidos en los que el drenaje venoso está obstruido. Esta es una necrosis fibrinoide. Hoy día habíamos visto vasos en una muestra y que algunos se confundieron. ¿Son glándulas? No, son vasos porque tienen una pared, tienen paredes musculares. Revisen cómo es la histología de un vaso. Pero miren este vaso. Los que han visto las láminas de la mañana, ¿lo vieron así? No, no. Miren, todos estos depósitos bien rosados es fibrina y por eso se llama necrosis fibrinoide. Y también les había dicho que, ¿qué voy a encontrar en los vasos? Los hematíes, ¿no? Los eritrocitos. Y miren, acá hay bastantes eritrocitos y me doy cuenta que esto es un vaso y que por este lado que está normal, pero miren, por ese lado es mucho más rosado. Esta es la necrosis fibrinoide. Y la hemorrágica, como su nombre lo dice, hemorragia, mire, son acúmulos de hematíes. Dentro del tejido hay zonas de bastante hemorragia. Ahora, puedo encontrar necrosis hemorrágica coagulativa, también la puedo ver. Creo que la lámina que tenemos tiene las dos necrosis. Y la necrosis grasa llamada también esteatonecrosis afecta al tejido adiposo y en la mayoría de veces se debe a un traumatismo o una acción enzimática, una pancreatitis aguda. Aquí está. A ver, al lado izquierdo vemos cómo son los adipocitos. Tienen estas formas medias irregulares, que tienen un núcleo lateralizado. Pero miren a la derecha. Los relacionan, se ven iguales. No, yo sé que este es tejido adiposo porque miren, porque acá está el tejido adiposo. Y esto es lo mismo, pero ¿qué ha pasado acá? Hay una necrosis, ¿no? Esos adipocitos están todos muertos y se han deformado, no veo el núcleo, y su arquitectura ha desaparecido, no lo reconozco muy bien. Si no veo que acá hay adipocitos normales, dudaría, ¿qué es esto, no? ¿Qué proteínas? ¿Qué tejido es? No sabría. Pero como acá veo adipocitos normales, me imagino que eso también es una necrosis, pero ya grasa. El otro término, apoptosis. Ya vimos necrosis, ahora vemos apoptosis. Y algunos me imagino que se acuerdan, ¿no? ¿Qué es la apoptosis?
Es una forma activa de necrosis celular programada genéticamente en respuesta a señales moleculares externas o internas. Se puede presentar en respuesta a estímulos tanto fisiológicos como patológicos. A ver, situaciones fisiológicas. En la involución tisular dependiente de hormonas, endometrio, próstata en el adulto. Entonces, podemos ver en el endometrio que hemos visto hoy en la mañana, si buscamos, de repente también encontramos células apoptóticas. No las he visto, pero podría ser. Si alguien la encuentra, me avisa. Y vemos, pues, si así es, esa es una célula apoptótica. Eliminación celular de las poblaciones celulares proliferativas, muerte de células que han cumplido su función. Pues es una muerte programada, ¿no? Esa célula ya cumplió su función, ahora tiene que morir. En situaciones patológicas, muerte celular inducida por estímulos lesivos, atrofia patológica en los órganos parenquimatosos, lesión celular inducida por algún virus, muerte celular neoplásicas, contribución en la eliminación de células necrosadas. ¿Y cómo las veo? Miren, tienen pérdida del volumen celular. Ahorita vamos a ver una imagen para que se acuerden. Condensación y fragmentación de la cromatina. Formación de vesículas intracitoplasmáticas y cuerpos apoptóticos o apoptósicos. Fagocitosis de los cuerpos apoptóticos por células sanas. Las células que están al costado de esta célula apoptótica la trata de fagocitar, eliminar. Y si no pueden estas células, también los macrófagos también nos ayudan con eso. Pero acá tiene una característica muy importante, que no sé si las mencioné en necrosis. Las necrosis están bien relacionadas con inflamación. Entonces, donde hay necrosis vamos a ver neutrófilos, células inflamatorias. Pero donde hay apoptosis, no voy a ver inflamación. Acá no va a haber neutrófilos. Dibujito. Entonces, tengo unas células normales que están acá a los costados y este del medio es la célula apoptótica. Es más pequeña, mira, pérdida de sus microvellosidades, perdió parte de sus vellosidades y de las células que tienen vellosidades, no todas, ¿no? Ese es un ejemplo. Y hay cambios nuclear, mira, el núcleo es redondito y acá el núcleo se ha vuelto ya irregular y miren, está una coloración mucho más azul. ¿Cómo la veo en la histología? Miren esta célula. Logran hacer algunas este espacio blanquecino alrededor. No siempre se ve, pero se logra, algunas sí se ve. Pero miren el núcleo, irregular, no es redondito y está más azul. El término que es correcto utilizar es hipercromático, está más azul. Ese término me van a escuchar. Entonces, está más hipercromático, más azul, está condensado. Y miren acá la cromatina está más rosada también. Es muy diferente a estas, ¿no? Entonces, esto es un cambio. Pueden ser cambios nucleares y se hacen más pequeñas estas células apoptóticas. Ahora, en otro estadio, esta célula apoptótica se fragmenta, miren, un fragmento, 2, 3. Y estos fragmentos se llaman cuerpos apoptóticos. ¿Cómo lo veo en mi lámina? En mis células veo las células normales y estas células con el núcleo bien hipercromático, pero pequeñitas. Acá hay una y acá hay otra, y por acá hay otra. Entonces, esos son cuerpos apoptóticos. Y después de esto, también ya les mencioné, ¿qué pasa? Las células normales que están a los costados, cuando estos cuerpos apoptóticos se fragmentan y se ponen más pequeñitos y empiezan como a salir, a desprenderse, como están acá, miren, son pequeñitos, el núcleo bien oscurito, condensado, y el citoplasma bien rosado. Estas células normales tratan de fagocitarlas, miren, se las tragan. Y si no, también, ¿quién puede ayudarnos acá? Les dije, ¿no? Los macrófagos también intentan fagocitarlas, eliminarlas. Y esta es la célula apoptótica. Núcleo bien oscuro, condensado, bien azul, bien fuerte, miren. Y miren alrededor cómo está esta cromatina, bien rosada. A diferencia de las otras, miren cómo están las células normales al costado, miren cómo son los núcleos. Miren cómo es el citoplasma y miren cómo es el citoplasma.
Dibujito. Recordemos. Célula normal, edema, ¿no? Edema de retículo endoplasmático y las mitocondrias. Habíamos hablado de las mitocondrias. Todas las organelas se edematizan y la célula también se edematiza. Y cuando se edematiza, forman estas bulas en las membranas. Bulas en las membranas. Son estas. Como protuberancias. De ahí, ¿qué pasa con estas? Con estas como globitos que revientan, ¿no? Miren, acá se reventó. Y todas estas organelas salen fuera de la célula. Entonces yo veo detritus celulares. Y habíamos dicho, ¿no? La necrosis, ¿con qué está acompañado? Con inflamación. Miren, acá están los neutrófilos que habíamos hablado en la mañana, que tienen unos 3 segmentaciones. Y a diferencia de mi apoptosis, ¿qué pasa en la apoptosis? Hay estas bulas también, pero ¿qué pasa con esta célula? Se fragmenta. El núcleo también se fragmenta. Mira, algunas células tienen acá sus fragmentos del núcleo. Fragmentación celular. Esos son los cuerpos apoptóticos, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Habíamos dicho que las células que están a los costados normales las intentan fagocitar, se las comen. Y si no si ellas no lo hacían o no podían, ¿quién más dijimos? Los macrófagos. Acá hay un macrófago tratando de fagocitar esos cuerpos apoptóticos. Entonces, fagocitosis de las células y fragmentos apoptóticos. Entonces, necrosis con inflamación, apoptosis no tiene inflamación. De acá hay cuerpos apoptóticos, es muy distinto. Es una necrosis o una muerte celular programada a la apoptosis. Cuadrito. Entonces tenemos muerte celular programada, apoptosis, necrosis, muerte celular, junto con la degradación de tejido por enzimas hidrolíticas. Entonces, ¿qué vemos en la morfología? En la apoptosis no hay inflamación, necrosis hay inflamación. La apoptosis son muertes de células aisladas, son pocas las células. No voy a ver un cúmulo de células que se han necrosado como veo en la necrosis. Veo una que otra. Entonces, acá son poquitas células en la apoptosis, en la necrosis son gran cantidad de células que mueren. Acá en la apoptosis hay contracción celular, en la necrosis hay tumefacción, ¿no? La célula se pone más hinchada. En la apoptosis hay burbujas citoplasmáticas en la membrana, en la necrosis también hay burbujas, pero estas llegan a romperse, hay ruptura de membranas. En la apoptosis hay cuerpos apoptóticos, en la necrosis hay daño de las organelas. En la apoptosis la condensación de la cromatina, en la necrosis hay ruptura nuclear. En la apoptosis hay fagocitosis de cuerpos apoptóticos por macrófagos o por las células sanas, y en la necrosis hay fagocitosis de restos celulares por los macrófagos. Todo lo que son cuerpos así, que son desechos, los macrófagos son como los basureros que pasan por acá para coger la basura de tu casa, igualitos son los macrófagos. Tratan de llevarse todo lo que no sirve, todos los desechos, los detritus, se los quieren comer los macrófagos para llevárselos. Ahora vamos a ver, acumulaciones intracitoplasmáticas. Intracelulares. Tenemos manifestaciones de alteraciones metabólicas en la célula, localización, citoplasma, orgánulos o en el núcleo. Algunas inclusiones pueden ser citoplasmáticas y otras pueden ser nucleares. Formas de acumulación anómala, eliminación inadecuada de una sustancia normal por defecto de empaquetamiento y transporte. Ejemplo, esteatosis hepática. Acumulación de sustancias endógenas anómalas por defectos genéticos o adquiridos en el plegamiento, empaquetamiento, transporte o secreción. Esa es la alfa-1 antitripsina. Los que no se acuerdan puedan de repente revisarlo. Falta de degradación de un metabolito por carencias enzimáticas hereditarias, también por depósitos o acumulación de una sustancia exógena, anómala, cuando la célula carece de enzimas necesarias para degradarla o habilidad para transportarla, como las acumulaciones de partículas de carbono. Los lípidos son principales clases de lípidos que podemos encontrar en los tejidos histológicos, son triglicéridos, colesterol, ésteres de colesterol, fosfolípidos. Se acumulan en las células. Vamos a ver unas imágenes más adelante. La estatosis hepática, que ya también le hemos visto, que son esos cambios grasos, ¿no? Acumulación anómala de triglicéridos en las células parenquimatosas. Lo más común es en el hígado, ¿no? Por eso hablé de estatosis hepática. Se registra principalmente del hígado, metabolismo de las grasas también puede ver en el corazón, en el músculo y en el riñón. Sí, también se pueden ver. Es más raro, pero se ven. En el corazón no tanto, en el corazón sí podemos ver, es más frecuente.
Causas: exceso de grasa, las hiperlipemias que superan la capacidad del hígado para metabolizarla, entonces hay más, ¿no? Más grasas libres. Daño del hepatocito cuando no puede metabolizar la grasa, ejemplo, la hepatopatía alcohólica. Y acá vemos que estoy repitiendo casi las imágenes. Entonces, acumulación de triglicéridos. Yo no les voy a decir que dígame es triglicérido, este es de colesterol, no. Quiero que se acuerden que lo que van a ver es esta imagen, ¿no? Este es un hepatocito, vemos un pedacito de su citoplasma, el núcleo está lateralizado y acá hay una vacuola gigante de grasa. Es así, blanquecina, y me empuja el núcleo. Como que dentro de mí hay un globo y me está empujando, o al costado mío hay una estructura grande y me empieza a empujar, igualito. El núcleo se va a un costadito porque lo empujó esta vacuola de lípido o de grasa. Igual vemos aquí, de un hígado graso. Colesterol y ésteres de colesterol. Es utilizado para la síntesis de las membranas celulares sin que se produzcan acumulaciones. Tales acumulaciones se manifiestan por vacuolas intracelulares. Ejemplo, aterosclerosis, xantomas, colesterolosis. Aterosclerosis vamos a ver, colesterolosis también, xantomas creo que no, son células también grasas. El que no se acuerda del término, lo revisa. Entonces, acá tenemos un vaso, que hoy día también hemos visto las paredes del vaso. Y tenemos una lámina también. Y en esta lámina, ¿qué vemos? Miren, en esta imagen. ¿Qué puede ser esto? Son acumulación de lípidos. Acá es grasa. Pero no solamente se ve así como la hemos visto medio redonditas, no. También la podemos ver alargadas, que son como si fueran unos diamantes, algo así alargados, que los van a ver. Y también son ésteres de colesterol y se colocan también acá, en la capa muscular. Y los vamos a ver una lámina con justo muy parecida a esta imagen. La colesterolosis, que también la vamos a ver cuando veamos inflamación crónica, tenemos una lámina de vesícula biliar y esta lámina tiene colesterolosis. Hay otro término que podemos utilizar, que lo utilizo mucho, porque si yo coloco en mi diagnóstico colesterolosis, a veces los pacientes ven su reporte de patología de su vesícula. No, pero a mí el doctor me dijo que tenía pólipo y acá dice colesterolosis. Bueno, el término es colesterolosis, pero porque para que no, como ya algunos regresan con su resultado, no, doctor, yo tengo un pólipo, el doctor me dijo que tenía un pólipo por la ecografía y es un pólipo, entonces yo les coloco pólipos de colesterolosis. Que el término no sé si existirá, será así, pero para que ya no entren en confusión, les coloco así, pólipos de colesterolosis. Pero en sí el término es colesterolosis. ¿Y qué son? Son macrófagos cargados de colesterol. Entonces, cuando ustedes hagan una ecografía de vesícula biliar, pueden encontrar cálculos y también pueden encontrar pólipos. Entonces, esos pólipos frecuentemente son de colesterol. Entonces, todo esto son histiocitos o macrófagos. En el tejido se llama macrófago o histiocito, ¿no? En la sangre tiene otro nombre. Entonces, en el tejido estos macrófagos e histiocitos se cargan de lípidos, de colesterol, y tienen este aspecto como espumoso, como si fuera un citoplasma, si el citoplasma fuera como una espumita, y lo van a ver. Entonces, los vemos así. Esta es una lámina, una imagen de cerca, y nosotros vamos a verlas así. Esta tiene la forma del pólipo, y dentro de este pólipo, estos macrófagos cargados de colesterol. Y lo vamos a ver en las láminas. También podemos encontrar proteínas, que es la acumulación de células de proteínas que aparecen como gotículas o gotitas, rodeadas eosinofílicas. Las proteínas son bien rosadas. También pueden haber vacuolas o agregados en el citoplasma. Causas: reabsorción de gotículas de túbulos renales, lo podemos ver en los riñones, proteínas acumuladas como los cuerpos de Russell, que son células plasmáticas con inclusiones. Recuerden cómo son las células plasmáticas. Yo les digo las células con babero, porque el núcleo está a un costado, no porque esté aplastado, sino tiene un núcleo y un citoplasma lateralizado. Por eso también yo les llamo células como en babero, pero eso como ya les dije también en la mañana, es un término que lo utilizo para que ustedes se acuerden, nos acordemos todos, no para que lo utilicen ustedes cuando hablen con otra persona o en los exámenes me lo coloquen, ¿no?
van a utilizar, yo les voy a pedir que utilicen los términos correctos. Es una célula plasmática. Y acá tenemos gotículas, así se colocan, miren, las proteínas son bien rosadas, bien rosadas, y se ven que son como pequeños puntitos, gotitas chiquititas. Estos son en los túbulos renales en esta imagen. Y lo que yo también les voy a pedir, en la práctica tenemos cuerpos de Russell, y quiero que ahí me van a dibujar o van a buscar una imagen y la van a pegar en su práctica, cuál es la diferencia de los cuerpos de Russell y los cuerpos de Dutcher. Entonces, los de Russell, ¿dónde están esas inclusiones de proteínas? En la imagen la están viendo, miren. En Russell, acá está el núcleo, y en el citoplasma está como unas gotitas bien rosadas, esos son los cuerpos de Russell. Y los de Dutcher, ¿dónde están las inclusiones? Si uno está en el citoplasma, el otro está en el núcleo. Entonces, en los cuerpos de Dutcher van a ver algunas imágenes, si buscan por internet o en algún libro, se ve como una célula con bastantes puntitos o bolitas azules, o rosaditas, bastantes células rosaditas, que a veces no se llega ni siquiera a ver el núcleo, pero están dentro del núcleo. Entonces, busquen imágenes, la que más le acomode, la que mejor entiendan, es la dibujan en su práctica. Y acá está, mira. Estos son cuerpos de Dutcher y cuerpos de Russell. Es una célula plasmática, como les dije, miren, es mi célula, yo le llamo célula en babero. ¿Por qué? Porque el núcleo está para un costado y el citoplasma para el otro lado. Es como una cabeza con su babero, ¿no es cierto? Esa es una célula plasmática. Es solamente para que se acuerden y para que no se olviden, no para que lo utilicen, por favor. Entonces acá están cuerpos de Russell, cuerpos de Dutcher. Transporte intracelular defectuoso también puede ser, también podemos encontrar la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es una patología, también podemos encontrar estas proteínas. Acumulación de proteínas citoesqueléticas, cuerpos de Mallory, hay cuerpos de Mallory que los encontramos en el hígado. O hialina alcohólica también se llaman, filamentos de citoqueratina que forman una cuerda retorcida en cirrosis hepática y hepatitis alcohólica. Y también hay agregación de proteínas anómalas en amiloidosis. Entonces, estos son en alfa-1 antitripsina, en esa patología podemos encontrar, miren, estas acumulaciones de estas proteínas. Y estos son los cuerpos de Mallory, que son menos como más alargados, que lo encontramos en el citoplasma de los hepatocitos. Y acá esta es una hepatitis alcohólica, y acá es un dibujito que lo podemos ver. Acá así son los cuerpos de Mallory. Y esta amiloidosis. Es una coloración especial. Usualmente en la coloración HE no lo puedes ver muy bien, pero ya es otro tipo de coloración que puede ser un PAS. Y mire el borde de ese túbulo renal, bien delgadito, y miren, ese es un glomérulo. Y miren todo este borde. Y acá también veo más rosado, ¿no? Entonces, ese es depósitos de amiloide. El glucógeno también lo puedo ver. El glucógeno es una fuente de energía que se almacena en el citoplasma de las células sanas. En pacientes con alteraciones de metabolismo de la glucosa o del glucógeno se observa un depósito excesivo de glucógeno. Vacuolas transparentes en el citoplasma, así se ve. Es un citoplasma mucho más clarito. Ejemplo, diabetes mellitus, glucogenosis o un trastorno genético. Así vemos las células. Entonces, esos son hepatocitos que son mucho más claritos. Acá hay hepatocitos normales y miren cómo es esta zona de la derecha. Son hepatocitos con un citoplasma con un rosa bien bajito, que tiene su núcleo. Miren, el núcleo no está lateralizado, no tiene ningún problema, pero el citoplasma es bien rosado. ¿Dónde más nos podemos observar que hay glucógeno? Cuando veamos alguna lámina de cérvix, mientras que el cérvix va madurando hacia la superficie, ese epitelio escamoso, busquen en sus libros, se van a dar cuenta que las células que están más superficiales, se podría decir, son más claras. ¿Y por qué son más claras? Porque tienen mayor cantidad de glucógeno. Por eso se ve a veces una célula casi blanca con un núcleo, y son células escamosas, pero eso lo vemos en el cérvix, porque tienen más glucógeno. Mientras van madurando más el epitelio, más glucógeno va a tener. También encontramos pigmentos, ¿no? Que son sustancias coloreadas en la célula. Hay pigmentos exógenos, como el carbón, que es la antracosis. En los tatuajes también lo podemos ver en las láminas. Entonces tenemos un pulmón, ¿no? ¿Y cómo vemos?
podemos ver este pigmento antracótico que es medio marroncito, lo podemos ver en los neumocitos o también en macrófagos. Como les dije, el macrófago recoge todo lo que puede, todas las basuritas que puede, lo quiere fagocitar. Entonces, también podemos encontrar macrófagos cargados de este pigmento antracótico. Como acá, ¿no? Acá también, miren, acá está el pigmento antracótico, acá están los neumocitos, y acá también podemos ver, al costado de los neumocitos, podemos ver en el parénquima, también puede haber pigmento antracótico. Entonces podemos encontrar en los neumocitos, podemos encontrar en los macrófagos, en el parénquima también, usualmente dentro de los macrófagos están ahí. Y acá es una imagen de una calcificación, que vamos a verlo más adelante. Pigmentos endógenos como la lipofusina, que es un pigmento de desgaste, eso lo encontramos en los músculos. Entonces es insoluble, no lesivo, compuesto por polímeros de lípidos y fosfolípidos, coloración pardo amarillento, granular, a menudo perinuclear. Se observa en células con cambios regresivos, visibles en el hígado, corazón, miren, pacientes de edad avanzada. Ahí podemos encontrar lipofusina, que es un poco raro, pero sí se puede encontrar. Entonces, miren, estas son esas células musculares y acá está el pigmento. Medio amarillento, medio entre amarillo y doradito. Acá también. Acá no se ve muy bien, se ve mejor más amarillito en la imagen que está hacia arriba. La hemosiderina, sangre, ¿no? Son derivados de la hemoglobina, pigmento de color amarillo, dorado o pardo, granular o cristalino que constituye una de las principales formas de almacenamiento del hierro, hemosiderina. Y la melanina que lo vemos pues en la piel, ¿no? Los melanocitos también pueden estar cargados de melanina. Cuando vemos los nebus, también vemos este pigmento melánico. Acá tenemos macrófagos cargados de hemosiderina. Miren acá más grande, en la imagen más notoria. Esto es un macrófago y acá al costado está la hemosiderina, que en sí también puede ser un sangrado antiguo. Calcificaciones patológicas. Las calcificaciones patológicas consisten en un depósito anómalo en los tejidos de sales de calcio, calcificación, calcio, con cantidades menores de hierro, magnesio y otros minerales. Hay calcificaciones distróficas, ese término también me lo van a escuchar, presentes en áreas de necrosis, aspecto basófilo, granular amorfo y a veces grumoso. Puede ser intracelular, extracelular o en ambos. En cualquier lado puede estar estas calcificaciones. Es posible que sea un indicio de una lesión celular previa. Algo pasó en ese tejido y después se empezó a calcificar. Los restos que quedan, y es de los macrófagos, no los pueden recoger o no se los pueden fagocitar y quedan en el tejido y con el tiempo esas zonas se calcifican y forman estas calcificaciones distróficas. ¿Y qué provocan estas calcificaciones? Disfunción orgánica. Esta es una calcificación distrófica que está en un tejido X, miren. Ahora, hay cuerpos de Samoma también. Entonces, los cuerpos de Samoma también son calcificaciones que están relacionadas a patologías, usualmente algunas neoplasias. ¿Pero por qué se llaman de Samoma? Son calcificaciones, pero tienen esta forma como circular, como los aros de cebolla. En la mañana vimos otros cuerpos con sus compañeros, que eran cuerpos, si uno se acuerda, que también tenían como esta imagen, ¿no? De aros de cebolla, igual acá, pero son calcificaciones, no es lo mismo. Entonces, estas calcificaciones también tienen como aros de cebolla, esos son los cuerpos de Samoma, y acá lo podemos ver. Ahora, ateroesclerosis, también podemos encontrar en la ateroesclerosis no solamente grasas, también podemos encontrar calcificaciones, miren, en la capa muscular, la media, miren acá, hay calcificaciones. Es una calcificación. También hay calcificaciones metastásicas, presentes en tejidos normales con hipercalcemia. Causas: movilización excesiva de calcio óseo, hiperparatiroidismo, lesiones osteolíticas en el mieloma múltiple, carcinoma metastásico, inmovilizaciones prolongadas, absorción intestinal excesiva de calcio, hipervitaminosis. Sitios: pulmón, en las paredes de los alvéolos, estómago, en las glándulas secretoras del fondo y en los vasos sanguíneos. Entonces, estas son las calcificaciones metastásicas de pulmón. Ejemplo, ¿no? Podría ser en pulmón. Cuadrito comparativo.
Calcificaciones distróficas, depósitos de sales de calcio en tejidos necróticos y degenerados. Las metastásicas son depósitos de sales de calcio en tejidos normales. Metabolismo del calcio en las distróficas está normal, en las calcificaciones metastáticas está alterado, el calcio sérico está normal en las distróficas, en las metastásicas hay hipercalcemia. Las distróficas son irreversibles. Las metastásicas pueden ser reversibles al corregir el trastorno metabólico, y esas son las causas, ¿no? Necrosis gaseosa en la distrófica y en las metastásicas el hiperparatiroidismo, algunos carcinomas, el mieloma también, ¿no? Que está relacionado con el calcio. Y esa es la patogenia. Y por último, porque ya estamos todos cansados, me imagino, el envejecimiento celular. Esa es la última proyección. El envejecimiento celular es consecuencia de, así como las células pueden morir, también igual que los humanos, que nosotros, pues envejecemos, ¿no es cierto? También la célula también tiene su proceso de envejecimiento. Entonces, hay acumulación de afectaciones celulares, hay capacidad de reducir la de división, hay una senescencia, que es un envejecimiento replicativo, hay menor capacidad de reparar el ADN dañado, ya pues la célula ya está cansada, ya no funciona igual como una persona adulta, no de la tercera edad. Homeostasis proteínica defectuosa, hay desregulación de la sensibilidad a nutrientes. Bueno, chicos, espero, han entrado solamente 25. ¿Hay alguna pregunta? Yo sé que la clase ha sido cansada, pero ya en la mañana hemos revisado algunos términos. Entonces, la primera parte de la exposición ya casi la sabían. La segunda parte la vamos a desarrollar en la próxima práctica, entonces les va a ser mucho más fácil relacionarla. Traten de leer un poquito la clase antes de ir a la práctica, porque van a ver necrosis y van a ver estas acumulaciones o pigmentos o algunas acumulaciones de proteínas en las células. Creo que tenemos como 4 o 5 láminas. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, ya creo que les queda 10 minutos para que tomen una agüita, un tecito, un cafecito. Entonces, nos vemos el próximo martes. Ya sabe, hoy día me imagino que ya no va a haber más cambios en los grupos, ya con sus compañeros en la mañana los organizamos. Nos vamos a quedar con 2 grupos, del 1 al 18, que creo que es Paredes, Marisela Paredes, sería el primer grupo. Va a ser de 8:30 de la mañana, no tan temprano para todos, tomen bien su desayuno, hasta las 11 de la mañana, y nos podemos prolongar un poquito más si tienen algunas preguntas, algo. Y el segundo grupo, los grupos a partir del 19 hasta el 35, lo hacen los días jueves, desde igual 8:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Como les mencioné a sus compañeros en la mañana, como Francisco ha sido asignado a mi curso, me va a apoyar, entonces se van a presentar, vamos a cambiar un poco cómo íbamos a presentar las prácticas. Para esta primera práctica les voy a dar un poquito más de tiempo, porque recién me voy a organizar con el profesor Francisco para que las presenten una semana después. Entonces, esta semana hacemos la práctica 2, la próxima semana la estarían presentando y así sucesivamente. Y ya les diré, los que han visto la aula virtual, hay unas fechas límites, no hagan caso, ha sido más o menos como Francisco me enseñó ese día para poder trabajar, estábamos hablando de cómo trabajar las prácticas con ustedes. Entonces, esas fechas no hagan caso, van a ser modificadas, voy a arreglar esa como unidad que le hemos colocado para las fichas prácticas, para ustedes puedan subir. Igual va a haber fechas de entrega, como les puse en la rúbrica. Si no presentan a tiempo, es cero. Tengan en cuenta que todas las actividades, fichas prácticas, si hay pasitos cortos, si hay algún tipo de tarea, todo ingresa ahí. Entonces, eso vale 20% de su nota. Bueno, chicos, no los dejo para que descansen un ratito, 10 minutos para que empiecen con su clase. Si no hay ninguna pregunta, y espero que hayan entendido, revísenla porque la clase ha sido bien ardua.